Eso es verdad. Todo el peso tiene que pasar por la fiscalía. Si llegáramos a tener un fiscal que salte la talanquera, no, si llegara a pasar eso, estaríamos fregados. Un fiscal que no sea de verdad equilibrado, que no sea traidor. Un fiscal, fíjate, un fiscal que no, ya va. Un fiscal, acuérdense que yo soy ministro del gabinete. Un fiscal que no sea equilibrado, ¿ven? Y que se parcialice y que le dé una utilidad política a los juicios que haga contra el gobierno, que se convierta en un instrumento político contra el gobierno. Y aquí todo tiene que pasar por la fiscalía. Le dimos demasiado peso y por eso muchas cosas pasan de impunidad. Entonces, en un momento como hoy, por ejemplo, hay que exigirle a la fiscal que sea realmente garantía de justicia y que enfrente la impunidad. Eso hay que hacerlo. Pero para el futuro, nosotros tenemos que cuidar en la Constitución, dejar garantías plenas para que no haya impunidad. Y hay delitos que nosotros, como no lo habíamos vivido, no le metimos el castigo que debía tener. Nosotros no habíamos vivido el terrorismo como se está viviendo hoy. Nosotros no pensábamos, porque nunca tuvimos paramilitares, no pensábamos que a una gente le podían quitar la cabeza, que a una gente la podían quemar, que a una gente la podían... Eso no lo pensamos. No pensamos que podían tomar una población y empezar a cobrarle a la gente. Todas esas cosas que están haciendo la derecha fascista y criminal en Venezuela. No pensamos que podían contratar a las bandas criminales para que estas bandas actuaran simplemente como mercenarios, ¿verdad?, de la política. Entonces, el terrorismo tenemos que castigarlo, tenemos que ver bien cómo lo atacamos. La violación, que es terrible, nosotros tenemos que darle castigo. De manera, mis compatriotas, que el tema de la justicia es un tema importantísimo en la Constitución. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con el ecosocialismo, la preservación. Mira, yo no sé por qué ellos agarraron de picar los árboles. Proteger el agua. Aquí se hablaba de... La inteligencia llegó a pensar que ellos iban a usar el puputó, que llaman, en los tanques de agua de los edificios. Fue lo que se llama una guerra bacteriológica. Nosotros nunca pensamos que en Venezuela podía haber como un arma de lucha política la guerra bacteriológica. Hoy tenemos que pensarlo, porque llegaron a intentarlo en algunos edificios, usar eso para dañar a la gente. Ellos, hay poblaciones enteras, por ejemplo, cuando uno ve La Limonera. ¿Usted conoce La Limonera? Es un urbanismo que está en Baruta, un bello urbanismo que tiene tremenda escuela, tiene de todo. A ese urbanismo le entraron a plomo de los edificios que están alrededor. 5 heridos. Pero ya en ese edificio hubo 2 muertos, en esos edificios. Tuvimos 2 muertos, 2 líderes nuestros. Y ahorita 5 heridos. La gente, los muchachos que estaban cuidando la escuela, los que estaban cuidando la planta comunal, una planta que hay allí de la comuna. Bueno, le entraron a plomo. ¿De dónde? De los edificios. Y luego no dejaron salir las ambulancias con los heridos. A esas poblaciones como La Limonera, como Ciudad Caribia, que son símbolos de la política del chavismo, de la política de Chávez, que son orgullo de la Gran Misión Vivienda, pueden aplicarle una guerra bacteriológica. Tenemos que tener cuidado en eso, porque son capaces de utilizar los tanques de agua, porque no son políticos, no están luchando políticamente, son criminales contratados. Entonces, eso hay que abordarlo de otra manera, pues. Entonces, ahí están unas líneas programáticas que todos debemos dominarla, todos debemos discutirla. La nueva espiritualidad. Ahí me decían mis compatriotas en la reunión que hice con mis compatriotas afrodescendientes, y todo lo hay que meter. Le dije, mira, en la nueva espiritualidad entramos nosotros. Ahí tenemos que colocar las fallas que tuvo la Constitución. Cuando se habla de la construcción de la venezolanidad, faltó en nuestra Constitución los aportes de los africanos y sus descendientes en la Constitución de la venezolanidad.
Entonces, por decir un ejemplo, pues, pero eso está allí, está. Entonces, cada sector tiene que dar su discusión. Finalmente, bueno, yo le voy a dejar a Isaías los puntos que son más polémicos, donde han dicho ellos, que si se vota 2 veces, que si tal cosa, porque el presidente ya lanzó las bases comiciales. Y es importante que nos demos un paneíto por las bases comiciales. Las bases comiciales le corresponde al que proponer las bases comiciales. Y el presidente ha hecho un decreto, porque todo acto del presidente tiene que ser por decreto, pero ha decretado una propuesta de bases comiciales. Al final, la decisión final es del poder electoral, que puede revisarla, etcétera, etcétera. Por eso estamos en espera, pero el presidente ya las propuso. Ya propuso cuántos constituyentes deben ser, cuántos constituyentes deben ser territoriales, cuántos votos equivale a un constituyente, cuáles son los requisitos para ser constituyente. Todos esos elementos que el presidente ha lanzado y que lo colocamos en internet y la gente lo puede sacar para que vaya viendo con claridad. Es un constituyente, uno por municipio. 2 en las capitales. 2 en las capitales. En la del partido está. 2 en las capitales. En los municipios capitales son 2. ¿Sí? Hay los que van a ser nacionales, ¿verdad? De los sectores, a excepción de las comunas, que van a ser por estado, ¿verdad? Territorial por estado. Va a ser por estado siendo sectorial, porque son los liderazgos en su estado, pues. Un líder comunal del Táchira no lo van a elegir en el estado Sucre. Un líder comunal del Táchira lo van a elegir en el Táchira. ¿Está claro? Nadie va a votar 2 veces. ¿Por qué? Porque yo puedo estar por tercera edad, puedo estar por trabajador, puedo estar por afrodescendiente, puedo estar por adulto mayor, claro. Tercera edad, ya dije tercera edad. Entonces, ahí se hizo un trabajo, uno va a aparecer en uno solo. Nadie va a aparecer en 2 sectores. Nadie va a aparecer en 2 sectores. Nadie. Si usted es trabajador y adulto mayor, usted aparece o como trabajador o como pensionado.